Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Vamos a dar inicio a este tiempo en la predicación de la palabra de Dios. Hoy vamos a ponernos atentos a la palabra en esta noche. Es una bendición estar con ustedes, hermanos amados. Tenemos una nueva oportunidad de poder estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Y a Dios le damos la honra. A Dios le damos nuestra adoración y le bendecimos, hermanos. Queremos que se conecten para que poder dar inicio a esta palabra, a este tiempo de palabra de Dios. Sí, vamos a esperar a ver quién se conecta, quién dice yo, de todos los presentes. No hay nadie todavía, no hay nadie. Un saludo para todas las personas que vean este video, porque lo vamos a publicar en las diferentes redes sociales que tenemos. Sí, esperemos que este video llegue a muchas personas, primeramente Dios, sí, y que sea de bendición junto con todos y cada uno de nosotros. Podamos nosotros ser partícipes de la proclamación de la palabra de Dios en este tiempo, que es de mucha importancia que podamos nosotros compartir la palabra de Dios en medio de todas estas situaciones en las cuales estamos viviendo, hermanos. ¿Sí? Muy bueno. Buenas noches, hermanas. Hoy vamos a ver un tema muy interesante en vista de todos los acontecimientos que hemos visto. Es como se llama raíces hebreas, hermanos. El significado y por qué las raíces hebreas esto ya lo había compartido. Bueno, he compartido un poco en las predicaciones, en los estudios el día domingo, pero hoy voy a hablar un poquito más a fondo sobre ¿cómo podemos? Este movimiento que está levantándose muy recientemente junto con otros movimientos y vamos a tocar un poquito a raíz de lo que dice la palabra de Dios, a ver si está de acuerdo lo que ellos enseñan con lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo más importante, ya que lo que debe importarnos a nosotros no tanto es lo que diga el hombre, sino lo que dice la palabra de Dios, lo que enseña la palabra de Dios, lo que quiere Dios que aprendamos, ¿sí? Entonces, vamos a dar inicio a esta parte, hermanos, y vamos a orar para que sea el Espíritu Santo el que sea el que nos ministre, el que nos enseñe, el que nos haga entender su palabra en esta noche. Padre Santo, te damos a ti la adoración. Padre, te agradecemos que nos hayas permitido, Padre, estar aquí por medio de este medio, Padre, compartir tu palabra. En medio de estos tiempos, Padre Santo, donde se utiliza las redes sociales para diferentes cosas, para los negocios, para asuntos personales, familiares y demás, Padre, nosotros también como hijos tuyos utilizamos estas redes sociales, Padre, para predicar tu palabra, para enseñar tu palabra y para, Padre, dar a conocer tus planes y propósitos, Padre, en medio de estas circunstancias que vivimos, a veces no muy favorables, Padre, pero sabemos que es un tiempo difícil, Padre, pero confiamos en ti, confiamos en tu palabra, confiamos en tus promesas, confiamos en que tú estás con nosotros como lo prometiste, y así es, Padre Santo, porque lo vemos cada día, cada instante de nuestras vidas. Podemos ver cómo tú estás todo el tiempo cuidándonos, todo el tiempo alentándonos, todo el tiempo dándonos fortaleza, todo el tiempo, Padre, estás ahí con nosotros para animarnos. A ti te damos la gloria, a ti te damos toda la honra, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, esperando que
este sea de tiempo de bendición. No veo a nadie que todavía esté ahí congregado, más bien escuchando, pero vamos a dar inicio porque el tiempo se va y es un tiempo, ese es el tiempo y ese es el día que Dios ha destinado para que nos reunamos por medio de este medio y escuchemos su palabra. Sí. Entonces, como les comentaba, hermanos, en un tiempo en el que vivimos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, en el cual quiero que leamos un pasaje de la palabra de Dios y nos vayamos aquí a primera carta a Timoteo, que escribió el apóstol Pablo, primera carta a Timoteo, en el capítulo número 4. Sí, capítulo número 4 de la primera carta a Timoteo. Vamos a ver lo que escribió el apóstol Pablo aquí a Timoteo, a este pastor joven, el cual el apóstol Pablo estaba preparando para que se encargara de las iglesias después de la partida o después de la muerte de Pablo. Él siguiera con la obra misionera, la obra que Dios había preparado. Sí, y esto es lo que le mencionó el apóstol Pablo, lo que le escribió, y dice así en el capítulo 4, verso 1 del 1 Timoteo, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, ¿sí? Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bueno, aquí la parte importante en la cual vamos a considerar son las primeras partes que escribió aquí el apóstol Pablo. Dice que en los tiempos postreros, ¿sí?, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía del mentiroso, que tienen cauterizada, dice, la conciencia. Fuertes palabras en las cuales el apóstol Pablo manda al discípulo, a su discípulo, a su discípulo que estaba entendiendo que es Timoteo, o que era Timoteo. ¿Ok? Sí, vemos desde entonces, hermanos, que desde aquel entonces el apóstol Pablo le está dando advertencia a Timoteo sobre esas situaciones. Y vaya que había en aquel entonces muchas dificultades, muchas angustias desde aquel entonces, muchas enseñanzas falsas, enseñanzas equivocadas, enseñanzas que se estaban desviando y que estaban atrayendo a los discípulos, a los cristianos de aquel entonces, a alejarse de Dios vivo, ¿sí? Alejarse de Dios vivo y no alcanzar el propósito por el cual Dios había enviado a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y esto radica también, y este problema también lo podemos ver, y el apóstol Pablo habla un poco más sobre estas cuestiones en el capítulo número... Vamos a Gálatas, primeramente, vamos a Gálatas, y aquí el apóstol Pablo está hablando igual sobre asuntos de suma importancia para ellos en su tiempo, pero también para nosotros que vivimos en estos tiempos, ¿sí?, tiempos complicados, tiempos en los cuales se levantarían falsos profetas, falsos maestros, no profetas, falsos maestros, enseñando cosas
enseñanzas de demonios, dice ahí. Dice aquí el apóstol Pablo, miren lo que dice aquí en el capítulo 1, verso 6 de Gálatas. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice aquí, para seguir un evangelio diferente. Y sigue diciendo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y sigue diciendo, bien, mas si aún nosotros o algún ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del cual os he anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito. Aquí está viendo lo que el apóstol Pablo está escribiendo a los Gálatas, ¿sí? Se habían enseñado o que se habían alejado los Gálatas del evangelio que primeramente se había predicado, ¿sí? ¿Y cuál era este evangelio? ¿Sí? Miren lo que le dice aquí en el verso 1 del capítulo 1. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Entonces, de este evangelio se estaban apartando por enseñanzas de humanos, enseñanzas de demonios, como lo escribió en Timoteo, o se lo escribió a Timoteo. Y en ese tiempo, hermanos, que vivimos, no estamos nosotros libres de todo este tipo de enseñanzas, de todo este tipo de maestros que enseñan cosas que a Dios no le agrada, que perturban a los hermanos, y los incautos son arrastrados tras de sí, ahora sí que son engañados, perturbados y alejados, hermanos. Muchas veces ya no regresan. Muchos de esos siervos o hermanos que prestan atención, ¿sí?, a otros evangelios, dice el apóstol Pablo, no que haya otro evangelio, sino más bien, como dice aquí, sino que algunos han perturbado, dice aquí, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Están pervirtiendo el evangelio de Cristo. Ese tipo de personas lo pervierten. No es que haya otro evangelio, sino pervierten el único evangelio que existe, que dio y que dejó nuestro Señor Jesucristo. Y como les comentaba al principio sobre la cuestión de las raíces hebreas, hermanos, quiero comentarles un poco de esta situación, sí, porque es importante. Así como el apóstol Pablo dio advertencia a las diferentes iglesias que él escribió sus cartas de situaciones complicadas que se estaban viviendo y que se inventarían, en este tiempo también es importante que se advierta de ese tipo de sucesos, de ese tipo de cosas que están ocurriendo y siguen ocurriendo dentro de la iglesia de Cristo, y que siguen levantándose falsas enseñanzas, siguen levantándose falsas mentiras, enseñanzas de demonios, ¿sí? Y eso es lo que Satanás quiere, alejar a la gente de Dios, arrastrarlos hacia sí, para apartarlos de la salvación, para que no alcancen la salvación que es dada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el objetivo de Satanás, y debido a eso se han levantado infinidad de cosas, ¿sí?, infinidad de enseñanzas, infinidad de credos, y como
que es las raíces hebreas que quiero comentar con ustedes sobre este punto en este momento. Les comentaba yo que estas ideas, hermanos, surgieron aproximadamente en 1990, ¿sí? Cuando alguien se decidió predicar y evangelizar a los judíos, ¿sí? Para que ellos también pues tuvieran la oportunidad de ser alcanzados, ¿sí? Y claro que van a ser alcanzados, eso es indudable, pero va a ser al tiempo que Dios haya determinado, que ya tengan su sola potestad, como les dijo a los apóstoles el Señor Jesucristo, a su sola potestad, el tiempo que ya tenga destinado va a ocurrir eso. Nosotros lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio. Claro, eso no quiere decir que muchos judíos no vayan a querer aceptar a Jesucristo. Sí puede ser, y ya hay, de hecho ya, judíos naturales que han aceptado el Evangelio y se hacen cristianos, seguidores de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, les comentaba, estas personas empezaron a hacer esto, ¿sí? Y empezaron a enseñar ciertas cosas, enseñanzas equivocadas, utilizando la palabra de Dios, transversándola para mostrar que ellos, o estas raíces hebreas, son el pueblo que realmente son un pueblo judío, y los israelitas, que van a ser los que van a alcanzar las promesas de Dios dadas ahí desde el momento que a Abraham se le dijo que sería benditas su pueblo y que heredarían la tierra, hermanos. Ellos argumentan que son ellos, ¿sí? Que los diferentes cristianos de diferentes del mundo, diferentes nacionalidades, tienen son orígenes o descendientes de Israel o de Abraham, ¿sí? Pero difícilmente se puede comprobar o se puede asegurar eso, ¿sí? Ellos enseñan, hermanos, que por ejemplo en el caso de que se ha distorsionado la palabra de Dios, que se ha distorsionado, y que como por la palabra de Dios ha sido traducida, ha sido adulterada en sus significados y sus propósitos, ¿sí? Y que como se ha traducido de diferentes idiomas y no se respetó el idioma original, que era el hebreo, entonces pues han cambiado muchas cosas, y le atribuyen todo esto a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, que ella ha manipulado todo esto y que sigue manipulando hasta la actualidad, ¿sí? Y que muchas de las enseñanzas provienen de ellos, ¿no? De la Iglesia Católica. Esto en sí es es cierto, ¿sí? Parte es cierto, ¿sí? Porque ellos han adulterado la palabra de Dios, han cambiado la palabra de Dios, diciéndose que ellos también son el pueblo escogido de Dios, pero sí, eso no quiere decir que en verdad lo sea. Quiero que notemos algo importante, porque algunos de ellos dicen que son descendientes de judíos, son descendientes, pero a ellos se les escapa algo importante, ¿sí? Que para ser un judío se necesita dos cosas, hermanos, dos cosas. Primeramente, tiene que tener alguna conexión consanguínea, o sea, que por genes, ¿sí? Que pueda decirse y demostrarse por la sangre, ¿sí? Estudios genéticos, estudios de la sangre, que en verdad son judíos. Es por la parte genética. Y por la parte religiosa, pues seguir todos los ritos que dados de Dios a ellos, ¿sí? Todos sabemos cuáles son la ley, todo lo que te implicaba ser un judío y todo lo que conlleva a practicar todo lo que la ley le fue dada de Dios a ellos, ¿sí? Entonces son dos cosas que si no se cumplen, ¿sí? No pueden ser judíos. Sin embargo, ellos alegan que sí son, ¿no? Y que sí lo son, ¿sí? Porque ahora siguiendo en la parte religiosa, como les comento, han querido hacer que la gente que se adhiere dentro de sus dentro de sus ambientes de ellos, se adhieren a sus creencias, a sus
hacen adeptos a ellos, ¿sí? Tienen que seguir las fiestas, tienen que inclusive circuncidarse, inclusive hacer infinidad de cosas, hermanos, infinidad. Y esto, hermanos, podemos notar algo importante, que esto surgió desde aún antes de que surgiera o que mencionara o que escribiera el apóstol Pablo esto que acabamos de leer. Miren, vayamos por favor al libro de los Hechos. Todos hemos oído hablar del concilio que existió allá en Jerusalén, ¿sí? Cuando estaban disputando sobre si se debían de circuncidar o no se debían de considerar la gente que se hacía al cristianismo, que abrazaba el cristianismo. Y esto lo podemos notar aquí en el libro de los Hechos. Vamos al Hechos capítulo 15. Hechos 15. Y ahí vamos a ver cuál fue lo que los apóstoles designaron que deberían hacer cualquiera persona que abrazara el cristianismo, si tenía que seguir con estos ritos o no. ¿Sí? Miren, vamos a leer desde el verso número 6. Capítulo 15 de Hechos, el verso número 6. Estamos ahí, espero que ya lo hayan encontrado, que todos estemos ahí atentos. ¿Sí? Dice ahí el 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer del asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya habéis hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando la fe por la fe de sus corazones. ¿Sí? Dice, ahora pues, dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Sí? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyó a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y las maravillas que había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Sí? Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerda la palabra de Dios, la palabra de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las cosas, de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, desde donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones. Bueno, aquí hasta aquí leemos, hermanos. Aquí entonces la parte importante que estamos considerando es que dice que no era necesario que ellos siguieran los ritos o la costumbre de la ley de acuerdo a como se les había dado a Moisés. Entonces aquí dice
que solamente le estaban, los hermanos gentiles, dice aquí nuevamente, vamos a leer el verso 20, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Esa es la información o lo que están acordando ahí todos los hermanos que hicieron este concilio ahí en Efesio, en Hechos, en el libro de Hechos, ¿sí? Y se muestra lo que acordaron. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué ahora en este tiempo quieren imponer diferentes ideologías, quieren imponer que se vuelva a este tipo de cosas, cuando ellos mismos, cuando los apóstoles no obligaron a hacerlo, sino que solamente dieron instrucciones de qué cosas deberían de guardar? ¿Sí? Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta basándonos en lo que dice la palabra, no lo que dice el ser humano. ¿Sí? Y ahí queda claro entonces, hermanos, que no estamos obligados, nosotros como gentiles, que ya formando la iglesia ahí, que ya estaba la iglesia en ese tiempo, que está aquí hablando de la iglesia, que somos nosotros, que no estamos obligados a seguir haciendo ese tipo de ritos. ¿Sí? Entonces, hoy se ha levantado eso y lo están queriendo hacer, porque si no, Dios no alcanzan la salvación. ¿Sí? Eso es lo que este tipo de enseñanzas de sectarias, no tan solo las raíces hebreas, hay otras ¿cómo podemos llamarle? Porque denominaciones no son, más bien son grupos religiosos sectarios que están promoviendo ese tipo de cosas a sus adeptos para que hagan esto. ¿Sí? Podemos hablar de los adventistas del séptimo día, ¿sí? Que ellos tienen de alimentos, guardan el sábado, y hacen diferentes cosas, los mesiánicos, ¿sí? Que hacen ese tipo de cosas, los judaizantes, las raíces hebreas, que todo eso están haciendo, hermanos, volviendo a las cosas rudimentarias que se estaban haciendo en Israel, cuando aquí dice claramente que no estamos obligados a hacerlo, ¿sí? Que no es necesario, dice ahí, solamente lo que mencionaron que tendríamos que hacer. No hay que volver a insistir en lo mismo aquí claramente. Y si no les gusta, a ese tipo de personas esto, pues entonces pues que le quiten de la Biblia, a ver, que lo borran ahí de la Biblia. Si no les gusta, que arranquen las hojas, ¿no? Ahí está escrito, no estoy inventando yo, ahí lo dice la palabra de Dios, ahí quedó registrado, precisamente para poder saber lo que hoy nosotros como iglesia tenemos que hacer para seguir bajo la dirección de Dios, bajo su Espíritu Santo. Entonces, ya estamos notando esos puntos importantes, ¿sí? Aquí, otro punto que ellos destacan, hermanos, es que ellos son, ¿se recuerdan cuando yo les estaba comentando en el estudio del domingo que el reino de Israel, por llamarlo Israel es un conjunto de todas las tribus, la nación de Israel es un conjunto de todas las pruebas, de todas las tribus, ¿sí? Bueno, pero recordemos que bajo el reinado de Roboam, hijo de Salomón, se divide el reino y se divide en dos, el rey del norte y el rey del sur, ¿sí? El rey del sur es Judá y el rey del norte Israel. Israel se conforman 10 tribus y Judá con 2, ¿sí? Bueno, cuando sucede esto, hermanos, quiero comentarles esto importante, porque según para este tipo de personalidades, la enseñanza de ellos es que un judío solamente se les llama a los que vienen de Judá, de la tribu de Judá, ¿sí? Pero esta es una mentira tremenda, ¿sí? Porque un judío es todo Israel son judíos, ¿sí? Y aquí hay un dato importante que quiero compartirles con ustedes,
un rasgo que yo encontré por ahí. Dice, todos conocemos a Flavio Josefo, un historiador que escribió su libro, un libro importante, ¿sí? Y este libro se llama Antigüedades de los Judíos, ¿sí? Es un libro de varios tomos, y en el libro 11, en el capítulo 5, en el párrafo 7, él dice lo siguiente: se llama judíos desde el día que subieron de Babilonia a los deportados de Babilonia, ¿sí? Puedo repetirles, se llama judíos desde el día que subieron de Babilonia a los deportados de Babilonia. Todos sabemos que Jerusalén fue destruida por Babilonia, ¿sí? Desde ahí se les empezó a llamar judíos. Algo importante que estaba yo comentándoles es que se dividió el reino en Israel y Judá. Ok. Cuando también menciona ahí, cuando se reporta esta situación, la Biblia menciona que cuando se divide el reino, dice este hombre llamado Jeroboam, ¿sí? Que era un siervo de su padre de Salomón, del padre de Roboam, que era Salomón. Sí, este hombre hace su adoración en la montaña. Entonces había mucha gente de las tribus de Israel que no estuvieron de acuerdo con hacer este tipo de cosas, de que puedan adorar a la montaña. Eso no lo enseña a nadie, sí, pero la Biblia lo dice. La Biblia dice cómo es que muchas de las tribus de esas, se regresaban a Jerusalén. Se regresaban a Jerusalén, y quiero que lo veamos aquí, hermanos. Miren, vamos aquí en Corintios, en Crónicas, vamos a las Crónicas. Aquí quiero que me hagan el favor de apuntar este texto en Crónicas, en la segunda de Crónicas, ¿sí? En el capítulo es el 11. El 11 y el verso es el 16. Por favor, espero que todos me sigan. 11:16. Dice aquí, cuando ocurre esta división, ocurre esto. Miren, tras aquellos acudieron también todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y formaron y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años. Por 3 años anduvieron en el camino de David y Salomón. ¿Sí? Así es. Entonces muchos de ellos regresaron. Mucha de la tribu del rey del norte, que es Israel, se regresaron a Jerusalén porque Roboam empezó a hacer sacrificios idolátricos. En el libro en la palabra ahí de Dios dice que este hombre hizo altar al cerro de oro, sí, y empezó a hacer sacrificios a ese becerro. Ellos, aquí estamos viendo que mucha gente de israelita, sí, Israel regresó a Judá, se fue a Jerusalén, se mudó a Jerusalén para seguir conforme a lo que Dios había mandado, de acuerdo a lo que ellos sintieron en su corazón. ¿Sí? Entonces, ellos dicen, hermanos, que esa tribu de Israel, que fue cuando fue conquistada por Asiria, por el rey Sargón, ¿sí? Se desapareció esas tribus y que nadie sabe dónde quedaron. Entonces, esas tribus son las que se esparcieron en diferentes naciones y que ahora, debido a ese esparcimiento, están segregados, y que ellos agregan que muchos de ellos entonces son descendencias de esas tribus que se segregaron en toda la tierra y que por esa razón son descendientes de ellos. Pero tenemos que muchos de ellos regresaron, no toda la gente se quedó en Israel. Aquí dice que se regresaron a Judá para adorar a Jehová conforme a su voluntad, para no adorar los ídolos que este hombre Jeroboam estaba levantando en la montaña. Entonces, aquí podemos notar todo esto. Algo importante, hermanos,
que demostremos que los judíos son en general todos, podemos notarlo aquí cuando mismo el apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo menciona que él es judío. Todos sabemos que el apóstol Pablo provenía de Benjamín, de la tribu de Benjamín, pero él se nombra judío a sí mismo. Miren, veamos aquí en el libro vamos a Romanos, su carta de Romanos, lo que escribe el apóstol Pablo, ahí en Romanos, en el capítulo 11. Vamos al capítulo 11 de Romanos, ¿sí? Verso 1. Dice aquí: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Y? Aquí entonces no ha desechado a Dios a su pueblo, ¿sí? Él se llama israelita. Aquí se menciona que él es israelita, ¿sí? De la tribu de Benjamín, y él es judío, ¿sí? Miren, vayamos ahora a lo que dice Hechos. Regresemos al libro de los Hechos, en el capítulo 22, 22:3. Dice aquí, 22:3 de Hechos: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad e instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Aquí se menciona que él es judío. Entonces, no nomás a la tribu de Judá se les llama judíos. Él era de la tribu de Benjamín, aquí lo dice, ¿sí? De Benjamín, ¿sí? Y él era judío. Podemos notar entonces que aquí a los judíos se les conoce a toda la nación de Israel, conformada por todas las 12 tribus, son judíos. ¿Y cuando se les empezó a llamar así? A partir de la deportación de Babilonia. Recordemos nuevamente que en Babilonia no nomás estaban las 2 tribus, se habían quedado las 2 tribus en el principio, pero después regresaron de diferentes tribus a adorar a Dios conforme a lo que Dios había estipulado, ¿sí? Conforme a Dios lo que había dicho, ¿sí? Y de hecho, vuelvo a repetir, se les conoce como judíos a todo Israel. Miren, Juan, capítulo, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 13. Dice ahí: estaba cerca la Pascua de los judíos, ¿sí? Y subió Jesús a Jerusalén. Ahí está, hermanos, ahí está. Regresemos nuevamente a Hechos. Bueno, dejémoslo así porque son varios textos que están apoyando que ellos, todo Israel, son judíos. Hasta todo Israel es judía. Todos los israelitas son judíos, ¿sí? Todo Israel es judía. No nomás la tribu de Judá, sino todos los israelitas son judíos. Es importante entonces, hermanos, notar estas circunstancias, ¿sí? Que en estas pruebas que hemos considerado, estos argumentos que ellos argumentan, hemos considerado que están equivocados, que están errados, ¿sí? Que no es lo que ellos enseñan, que están equivocados, hermanos, ¿sí? Y volvemos nuevamente a Gálatas, nuevamente regresemos a Gálatas, ¿sí? Aquí podemos notar aquí lo que el apóstol Pablo mencionó sobre esta situación, ¿sí?
aquí en el capítulo 3, no es el 4, perdón, es el 3:1. ¿Sí? Dice aquí, 3:1 de Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad, y a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros, pregunta el apóstol Pablo, y vean lo que dice aquí. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Sigue diciendo, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí entonces debemos tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Cómo vamos a acabar? Así como los Gálatas mencionan, dicen, inclusive le dice que son insensatos, dice, oh Gálatas insensatos. Estas preguntas deberían ser vistas por todo este tipo de grupos de personas y ver lo que dice la palabra de Dios, que están yendo en contra de lo que ella dice, basándonos en esos textos que acabamos de considerar, para que notemos si es que ellos, ¿sí?, tienen base bíblica, no la tienen, ¿sí? Veamos nuevamente, regresemos a Timoteo capítulo 4, ¿sí? Timoteo capítulo 4, ya para terminar esta parte, dice el capítulo 4, verso 1 de 1 Timoteo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ok, hasta ahí dejamos. Hermanos, entonces es digno de empezar a meditar y a ver, reflexionar, y pongamos atención a esto que acabamos de analizar, para que no seamos extraviados, engañados, alejados de la verdadera palabra de Dios y seguir enseñanzas de demonios, seguir enseñanzas de hombres. Amén, hermanos. Entonces yo les estimulo a que sigamos atentos a lo que la palabra de Dios dice y no escuchemos cosas que solamente son inventos, son engaños del diablo, porque el diablo quiere apartarnos de Dios, alejarnos de Dios, engatusarnos, así como lo hizo con Eva, que metió mentiras y sí, la engañó, ¿sí? La engañó, ¿sí? Y cayó en su mentira, y después también Adán decidió seguir la mentira que el diablo había presentado ante ellos, y ambos comieron del fruto prohibido, y las consecuencias ya las sabemos. ¿Cuáles fueron las consecuencias hasta el tiempo de hoy? Hermanos, entonces, ahora sí que prestemos atención a la palabra de Dios y no escuchemos a mentiras, a fábulas, como dice en otras ocasiones el apóstol Pablo también dice, a fábulas, filosofías huecas, sutilezas que el hombre utiliza, que el diablo utiliza para engañar a los incautos. Dice también así utiliza el apóstol Pablo, ¿sí?, a los incautos, a los inexpertos, ¿sí? Amén, hermanos. Pues que Dios los bendiga,
que estás en una excelente noche, pero antes vamos a terminar con una oración. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Santo, te damos a ti la gloria, Señor, por tu palabra, que nos enseñas, nos instruyes y que nos animas, Padre Santo, a estar firmes, Padre Santo, y no ser engañados, ser arrastrados junto con esas sutilezas que estratagemas de hombres motivados por el diablo están surgiendo en este tiempo, Padre. Permite que podamos nosotros estar manteniéndonos firmes, Señor, conservando siempre la fidelidad a ti, así como vimos el ejemplo de estos israelitas que cuando vieron que Jeroboam estaba ofreciendo sacrificios a este ídolo, este becerro de oro que había elegido, se volvieron a Israel, fueron a Judá para hacer lo que Dios había mandado, hermanos. Padre Santo, así como a ellos queremos nosotros, Padre, también hacer de corazón que tú nos guíes para hacer tu voluntad, Padre, en este tiempo. Te damos a ti la alabanza y te agradecemos por tu palabra, confiados en que tú estás con nosotros, que nos guiarás, como dice tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Son palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñaría y recordaría todas las cosas. Y a ti sea toda la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues amén, hermanos, pues buenas noches, que pasen una excelente noche. Ahora sí, Dios los bendiga. Nos vemos el día domingo por allá temprano a las 10 de la mañana. Lleguen a tiempo, sí, para escuchar la palabra de Dios. Y los invito a que se conecten, a todas las personas que están viendo o que vean este video, que se conecten el día domingo a las 10 de la mañana para escuchar también otra enseñanza como esta, una enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Dios los bendiga. Buenas noches, hermana Lupita, Pastor Francisco, Dios los bendiga. Y así es que nos vemos el próximo domingo. Dios los bendiga. Buenas noches. Hasta luego.